me dieron a elegir. Creo que solamente se podía elegir entre Portugal e Italia, pero Portugal yo vivo en Extremadura y he ido millones de veces, así que pues preferí irme a Italia, que era algo donde nunca había estado y un poquito más, por lo menos tenía que coger el avión. Pues la verdad es que yo estaba muy interesada en ir a un país de habla inglesa y las ofertas que se me ofrecían en mi facultad, pues esa era la que más me llamaba la atención. Yo creo que primero de todo la fama de que era un país muy parecido al nuestro, en el sentido de que son gente muy cálida, que te coge con los brazos abiertos. A ver, realmente no los elegí yo, era un intercambio en mi instituto y era la única optativa que teníamos, ir o no ir a esos intercambios. Primero porque pensé que era un destino como más distinto, porque Roma al fin y al cabo yo lo pensaba como que la cultura me parecía mucho más similar, yo también había estado en Italia antes, entonces Dinamarca era un país que a mí en realidad nunca se me había pasado por la cabeza vivir en él, ni visitarlo, ni nada, y aparte le sumé el idioma. No me gusta mi carrera de antes y quiero estudio otra carrera y en mi país no tiene, ahora me estudio carrera. Me apetecía mucho conocer otro país, me apetecía mucho vivir sola y me apetecía conocer a gente de otros países y aprender de ello, aprender la cultura y salir de España. Por estudio. Y, principalmente fue por poder venir a hacer el máster. He elegido Sevilla porque yo en Francia estoy estudiando lenguas extranjeras en inglés y portugués. Y bueno, el portugués es mi lengua materna, entonces quería aprender una nueva lengua, un nuevo idioma. Que realmente no tengo un motivo concreto, pero lo que sí sé es que no me arrepiento en absoluto, lo volvería a decir sin ninguna duda. Me gusta mucho la cultura española y porque en Sevilla hay una mezcla de cultura española, cristiana y musulmana. Pues principalmente porque quería mejorar el francés y el idioma y porque me pareció una experiencia interesante. Mi familia, por el contexto de crisis que hubo en España y todo eso, se tuvo que mover al otro lado del charco y desde ahí ya pues empecé mis estudios en inglés y una cosa llevó a la otra y al final me vi como envuelto en un ambiente más universitario y empecé a estudiar mi carrera en administración de empresas y estuve allí por ese tiempo. Vine a visitar amigos, no sé, amistades que se fueron como mis hermanos, conocí en Estados Unidos. El motivo, bueno, además del clima a lo mejor y también del trabajo, porque antes de vivir en Sevilla viví en Madrid 2 años. Y la empresa que me contrató, que mientras estaban haciendo el metro, pues me traían aquí. El idioma, es que yo no tenía ni idea de italiano, pero ni idea, no sabía nada. Luego además el hecho de que yo fui a una ciudad donde es la ciudad con más inmigración de Italia, entonces veías constantemente a gente de color, gente que hablaba en árabe. Principalmente el acento, eso fue lo que más me chocó, sobre todo eso. El idioma sin duda alguna, o sea, no sé si eso califica dentro de cultural o no, pero yo, modestia aparte, creo que tengo un buen nivel de inglés y cuando llegué ahí me chocó. Era la primera vez que me encontraba con una situación de pasar las 24 horas al día hablando inglés continuamente y era un idioma totalmente distinto al que yo me esperaba y nunca había experimentado esa presión de no poder manejarte en un idioma que no fuese el tuyo. Y es raro, pero fue la alimentación. Yo venía aquí de España de alimentarme a base de básicamente carne y derivados de los animales, y cuando llegué allí es raro el día que comiera algo de carne, la inmensa mayoría de cosas eran frutas y verduras. Yo llego a un punto en el que dije, es que me da menos miedo recorrerme los 5 kilómetros que me recorro del centro a mi casa sola y en bici, que a lo mejor en Utrera 5 minutos por la calle, porque es que había
desde cosas muy sencillitas como que las ventanas allí miden el triple que las de España, a los horarios de comida, el tema de la bicicleta que me impactó muchísimo porque el transporte es completamente distinto, la puntualidad, que yo soy un desastre para llegar a tiempo y allí son muy estrictos con la hora, y la manera de comunicarse con ellos, porque desde el principio nos contaron que los holandeses son como mucho más bordes, por así decirlo, al decir las cosas porque son muy directos. Entonces hablábamos con gente que te da una respuesta muy importante y en España no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a que le den más vuelta a las cosas para decirte cómo son. El cambio de alimentación, yo creería que ha sido como lo que más se me ha presentado como con dificultad, eso, la alimentación. En Latinoamérica estamos acostumbrados como a otras cosas, los sabores, aquí los sabores son muy, por decirlo así, como muy simples, la comida no tiene tanto sabor como en Latinoamérica. Alimentos que para nosotros es muy fácil conseguir, frutas, verduras, allá es muy barato, en cambio acá es muy costoso. Y conseguir ciertas cosas toca en mercados de Latinoamérica, digamos en la parte de la Macarena, es donde uno puede conseguir como lo que normalmente estamos acostumbrados a comer. Creo que fue la proximidad y la hospitalidad de la gente, que habla mucho, que viene, te habla mucho, se acerca mucho, te toca, mucho contacto. No es tanto el choque cultural como la forma de pensar. Yo creo que es más la forma de pensar, porque en Ceuta la mayoría somos el 50% de la población, entonces eso contrasta bastante con Sevilla, que la población musulmana es un 3% si acaso llega. Entonces tú te encuentras con personas cuando, por ejemplo, vas a celebrar alguna festividad religiosa, tú te encuentras con que aquí nadie lo celebra, te sientes solo, y eso en Ceuta no se palpa, todo el mundo lo siente y lo vive igual que tú. El idioma porque no sabía hablar muy bien español y porque es muy difícil entenderlo, porque hablan muy rápido. Al principio el idioma porque me costó un poco adaptarme. En un país como Estados Unidos pues hay una gran diversidad, entonces cada día te puedes encontrar a alguien de distinto país y cada uno tiene sus manías, sus cosas buenas también, cada uno tiene como su forma de ser y tienes que aprender sobre todo a llegar a un nivel de tolerancia en el que aceptas a todo el mundo y no juzgas por apariencia, sino más bien por cuando conoces a la persona y bueno, estar dispuesto a aprender mucho de ellos. Falta de respeto de algunos colectivos por la diversidad. No sé, la gente es muy amable o muy seria. No sé, en México es muy normal que puedes platicar con cualquier persona. Aquí sí se puede y otras personas no te siguen la corriente. No, choque cultural no he tenido, me ha parecido todo muy bonito, una ciudad muy organizada, donde puede uno tener mucha diversidad, puedes compartir con mucha gente de muchos lugares y eso me ha parecido muy agradable. Siempre todo muy limpio, era gente muy educada y bastante limpia en comparación con España. Que todo es perdón, o sea, tú les rozas y si la culpa es tuya, ellos son los que te van a pedir disculpas, son muy educados en ese sentido, siempre están dando las gracias, siempre, no sé, muy así. Y después otra cosa, bueno, pero tampoco creo que sea muy relevante, que es el tema de las comidas, que es completamente diferente y, no sé, tampoco tuve oportunidad de ver nada más, eso sí era parte de mi día a día, porque yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio comía allí, entonces tenía que comer a las 12 de la mañana y para mí eso fue un choque cultural bastante gordo. Lo que sí hay mucho, por supuesto, mucho menos afecto, ¿no?, entre las personas. Muy centrados sus horarios, son muy cuadriculados, esto lo tienen que hacer cuando lo tienen que hacer y después tienen que hacer lo otro y no dejan mal. Aquí piensan que en Latinoamérica somos como muy dados, muy queridos, y sí, en parte sí, pero uno siempre está a la defensiva, de algo me puede pasar, algo, si voy por la calle me pueden robar, algo así. En que en Sevilla el número de musulmanes es muy reducido, entonces no encuentras con quien si quieras hacer algo con respecto a la religión, no encuentras con quién hacerlo o ni siquiera
una comunidad musulmana que llene como llena la de Ceuta? Son muy similares a los italianos del sur porque son muy disponibles. Me ha ayudado muchísimo cuando tenía dificultad, entonces pienso que no es muchísima diferencia. Pienso que la diferencia es por los estilos de vida, porque por ejemplo en el norte de Italia las tiendas abren más antes que en Sevilla. Entonces pienso que el ritmo es más lento, despacio. Bueno, allí hay dos, Bélgica se divide como en dos partes y en el sur son muy cerrados, o sea, en el norte son muy cerrados y en el sur son un poco más abiertos, pero eran amables, pero con espacio, vamos, que no eran especialmente cercanos. En México nosotros hablamos mucho de usted para cualquier persona. Sea amigo o no, usted aquí, no sé, siento que todo el mundo me pide que hable de tú, pero pues, no sé, mi cultura es hablar de usted, cualquier persona nueva que conozco. Quizá como la manera de vestir, la manera de comer, la manera de salir de fiesta, la manera de relacionarnos unos con otros, es bastante marcado. Yo creo que el idioma, viajar era lo más sencillo que había, no sé. Porque al principio no me enteraba de nada. Creo que esa es la mayor barrera que he tenido. Yo pensé que iba a ser mucho más difícil porque yo decía, pues un país nuevo, nunca he vivido sola, un país diferente, que quieras o no, aunque conozcas el idioma, pues es diferente. Pero aún así, no sé, yo creo que me adapté muy bien. Además, no sé si eso será un pro o un contra, pero yo iba con un grupo de personas españolas y convivía con ellos, entonces eso hacía la adaptación mucho más llevadera. El precio de vivir era bastante distinto. A mí me tenían que soportar a mis padres y... La comunicación realmente no llegaba a ser un problema, porque incluso cuando fui a intercambio por primera vez, que tenía, eso, no sé si 14 o 12 años, que era bastante crío, no tenía ni buen nivel de alemán ni buen nivel de inglés, pero con lo poco que yo entendía y con la gesticulación y tal, y bueno, tirando a veces de inglés, alguna vez de traductor, realmente el idioma no suponía una barrera. Y entonces montar en bici, después al principio me costó mucho no entender a la gente, sino darme cuenta de que la gente no le importaba que tú hablaras mal, que lo que quería era entenderse contigo, que tú lo comprendieras y ellos comprenderte, que daba igual si pronunciabas una palabra bien o la pronunciabas mal. Conocer a la gente, no sé, llega un momento en el que a lo mejor llevas allí una semana, pero una semana en tiempo real, aquí son 3 meses, en una semana coges la confianza con las personas que aquí cogerías en 3 meses, porque que, al fin y al cabo es lo que tienes, son tu familia y es lo que va a hacer tu familia el resto del tiempo. Estudiar en la clase, porque para mí no puedo entender muy bien en clase. El idioma, allí habla todo el mundo inglés y eso la verdad que es una gran ayuda, pero el tema de las señales y los carteles y las cosas por la calle, algo tan sencillo como empujar o tirar de la puerta, estaba en holandés y eso fue un choque de... Yo tenía que aprender palabras en holandés así para poder manejarme. El tiempo también, las inclemencias, la nieve, que era la primera vez que yo veía nieve tanto en mi vida. La gente en Holanda era súper agradable, todo el mundo estaba dispuesto a ayudarte, entendían de dónde venías, se interesaban por cómo estabas. Teníamos un grupo de gente que se preocupaba por nosotros y hacía contacto con nosotros para saber cómo llevábamos el tema de estar en un país distinto y por esa parte muy bien. Con el proceso de trámites, que digamos uno no conoce cómo son los aspectos, a quién acudir, con quién hablar, entonces eso sí ha sido un poco difícil, que digamos se presenta algún inconveniente que con algún papel o algo así, o cuestión de legalizar mi estadía aquí en España y eso, entonces eso sí se me ha presentado uno que otro inconveniente, pero pues ahí se van solucionando. Muy bueno y ha sido muy fácil por ese aspecto, que la gente es muy dada y comprende el hecho de que uno no conoce. Sin duda la lengua fue la mayor dificultad, porque y también de no saber a quién con quién comunicar al llegar. Fue complicado, por ejemplo, para encontrar piso, para se inscribir en la universidad, para todo eso fue
mucho tiempo para hacer todas las cosas. El idioma sobre todo el idioma, pero bueno, al ser muy parecido al español fue que no era tan importante. Ya iba como preparado, por así decirlo, con el tema de que no estaba solo, iba con gente que no conocía pero sí había hablado antes con ellos. Y al principio pues yo siempre he vivido con mi familia, entonces me costó un poco tener que llevarlo todo yo. Me adapté bastante rápido porque aunque me fui sin conocer a nadie, especialmente había hablado con algunos compañeros que habían estudiado, que eran de mi universidad, pero iba un poco sola, pero me adapté bastante bien y también rápidamente. Fue mucho como que vino todo de golpe, porque coincidió con que yo estaba cumpliendo 18 años cuando me moví a ese lado del mundo y bueno, pues fue muy complicado al principio porque era como el paso a la adultez sin tus padres y encima en un país de fuera y bueno, después de eso pues la mayor dificultad diría que era como aprender a lidiar con compañeros de habitación que son de otros países y que tienen otras culturas, otros tipos de comida, otras formas de hacer las cosas que a lo mejor chocan mucho con mi forma de ser y mi cultura. Para mí fue el hecho de vivir independientemente. No sé, me gustó el hecho de no tener que responder a reglas de mis padres o simplemente hacer las cosas como yo evaluaba. Después lo que sí que pasa es que todo trae consecuencias y hay veces que haces las cosas y salen bien, hay veces que haces las cosas y salen mal, pero aprendes a lidiar a sobrellevar esos problemas que has tenido y a pedir perdón o pedir disculpas, relacionarte más con la gente, a clarificar todo y atender todo desde un punto de vista más tolerante de lo que uno estaba más acostumbrado antes. Para nosotros agradecimos muchísimo la acogida de España, sobre todo de Andalucía y Sevilla, pero el problema lo que nosotros hemos encontrado, yo hablo de mí misma y de ser también responsable a una asociación de mujeres por la integración y desarrollo aquí en Sevilla. Entonces lo que tenemos como problema es la integración de los españoles a nuestra cultura, a nuestra diversidad, a nuestra costumbre. Nosotros estamos luchando para integrarnos, pero la mujer española no. Entonces eso es el choque, lo que tenemos, el problema, lo que tenemos. Mi idea inicialmente era legalizar todos mis documentos y, o sea, formalizarme laboralmente acá. El idioma, ¿no? Habilitar a la gente, ¿no? Que casi hay gente que te ofrecen. He tenido en ese aspecto un poco de suerte porque he encontrado con gente buena que me han facilitado un poquito la vida y me ofrecen para intentar estar en lo mejor posible, ¿no? Y pues se puso a hablar con nosotras porque quería aprender español, nosotras que queríamos aprender italiano, entonces pues hubo ese cambio así como de lenguas, ella nos hablaba en español, nosotras en italiano, ella nos corregía, nosotros le corregíamos. Mi día a día la pasaba con estudiantes de aquí de Sevilla, de hecho, y con otras personas de España que conocí allí, pero sí es verdad que también tuve oportunidad de, por ejemplo, los trabajos de clase los tenía que hacer con gente que era de allí, o en la misma residencia también vivía gente que era de allí, entonces pues fue un poco de todo. Casi exclusivamente la relación que tenía era con los estudiantes de intercambio porque, entre otras cosas, no me lo pusieron muy fácil los alumnos de Dublín, o sea, los irlandeses. Me relacionaba más con estudiantes de intercambio que locales, porque al fin y al cabo yo también estudiando aquí, cuando vi a los Erasmus y a los CICUE me di cuenta de que aunque nosotros nos relacionamos, pero el ritmo de vida es distinto, porque una persona que de allí es local tiene sus amigos, su trabajo, su ritmo de vida, y el ritmo de vida que llevan los estudiantes de intercambio es distinto y es más fácil acoplarnos entre estudiantes de intercambio, no españoles, sino de todo el mundo que... Pero de relacionarme y salir con ellos eran sobre todo estudiantes de intercambio también. De todo, digamos, por la zona en la que yo vivo, digamos, los de mi piso son bolivianos. Tengo un grupo de amigos que son de Colombia, que son de varias partes de Colombia.
También me relaciono con gente aquí en España, pues por el máster, por el trabajo, por las prácticas, eso. Bueno, al inicio no me relacionaba mucho porque, bueno, como dice, en Francia la gente no se habla tanto como aquí, es decir que, por ejemplo, al primer cuatrimestre no he muy hablado con gente porque me sentía, tenía miedo de hablar porque, bueno, la lengua y con el miedo también de molestar a la gente y miedo también de hacer, ¿cómo decir?, errores, ¿no? A la ortográfico y todo, tenía mucho miedo de hablar porque es complicado. Yo que nunca he practicado el español, para mí es un poco complicado. Especialmente con estudiantes de intercambio como peruanos o italianos. Pero me gusta mucho hablar con estudiantes de mi facultad. Durante el primer cuatrimestre, sobre todo nos relacionábamos los Erasmus, pero ya a partir del segundo cuatrimestre, pues un poco más con la gente de allí. Principalmente mi grupo de amigos más cercanos eran los Erasmus españoles, bueno, también los ingleses, pero bueno, como he dicho antes, los belgas tampoco se acercaban mucho a ti, menos un grupo de belgas que sí eran bastante simpáticos, que habían estado antes de Erasmus en España, entonces pues éramos bastante amigos de ellos. Y también yo vivía en un piso con belgas y también me llevaba muy bien con ellos. Sí, principalmente con latinoamericanos, también tengo amigos árabes, amigos de China también. Me solía relacionar mucho con ellos y más que nada, y aunque también conocí unos cuantos españoles, solía llevarme más con mi grupo de amigos cerrados de otros muchos países. Bueno, todo, sobre todo la familia. En el trabajo al principio sí, que tampoco estoy muy segura de si era por ser extranjero o si era por ir de prácticas, Erasmus, bueno, era una ciudad donde la gente estaba acostumbrada a que hubiese inmigrantes, entonces supongo que eso también ayudó. A lo mejor en otra ciudad donde la gente sea un poco más cerrada, donde no haya tanta inmigración, igual sí que hubiese habido más problemas, pero allí no tuve problemas. Sí es verdad que muchas veces en el autobús te miraban un poco raro y que muchas veces cuando, de hecho una vez iba andando por el centro con una amiga, íbamos hablando en español y uno se giró y empezó a decir ¿qué haces? ¿Volver a vuestro país? No sé qué, bastardos, no sé cuánto. Sí que, pero eran casos aislados. Sí que pues en 2 ocasiones saliendo por la noche pues tuve un rifirrafe muy grande. En una de ellas pues me oyeron simplemente hablar en un acento, hablando en inglés pero en un acento que no correspondía ahí, y pues tuvimos casi una pelea en un pub de ahí. Y en otra ocasión pues vivíamos cerca de ese mismo pub precisamente y hubo 3 chavales nacionales de Dublín, de Irlanda, y entraron en nuestra casa sin previo aviso, llamando a la puerta. Cuando abrimos entraron ellos 3 y pues eso, todo tipo de insultos típicos con pues esos españoles del sur y esas cosas que dicen por ahí, porque yo creo que el problema es que allí va mucha gente que va a aprender el idioma o a ganarse la vida como puede, de camarero por ejemplo, o de au pair, que hay muchos casos, y entonces la percepción que tienen de los españoles yo creo que no es la correcta, porque por lo menos la gente que yo conocí que iba ahí era gente simplemente trabajadora o que tenía la intención de ganarse un sueldo, porque claro, hay muchas más oportunidades que aquí. Yo no, pero sí que he visto a gente que sí, porque bueno, en Alemania, aunque tienen una población inmigrante bastante grande, la población que queda más rechazada por lo general suele ser la que a la vista se nota que es inmigrante. Entonces yo por mis acciones y tal aparentaba ser alemán o podría aparentarlo, y eso, conmigo no había problemas, pero sí que veía cierto racismo en comentarios que veías cuando pasa gente de color por la calle, sobre todo con los turcos, y sí que hay un cierto rechazo, pero es mínimo, la verdad.
revés allí siempre, y cuando veían que no eras de allí, como que intentaban ayudarte más todavía o ponían más atención, y como había tantísimos estudiantes Erasmus, yo creo que nunca había, a lo mejor típico en los trabajos de grupo, que si eres la única que no es danesa, que no habla danés, pues ya había momentos en el que entre ellos empezaban a hablar danés porque era más fácil entenderse, y ya sé, yo pues en esos momentos pues me esperaban, entendía, hasta que llegaba una persona que decía, vale, te lo voy a traducir, me lo traducía en un momento. Estamos nosotros vimos partido de fútbol en Valencia, y hay una chica se dijo que una china. Al revés, nos escuchaban hablando inglés y enseguida se interesaban de que de dónde éramos, que de dónde veníamos, que porque habíamos leído su ciudad, que qué suerte. Y incluso en los restaurantes, cuando estábamos pidiendo la comida, nos preguntaban esas cosas porque les gustaba que estuviéramos allí. A veces ya me ha acontecido, por ejemplo, aquí con españoles no, porque cuando se hablan intento hablar también para practicar y para no me poner de lado, y hablo, pero ya me ha acontecido con 4 amigos italianos que bueno, estoy el solo que no habla italiano, soy el solo que no habla italiano y hablan italiano entre ellos, y yo durante 1 o 2 minutos estoy así, esperando que alguien me explique, y bueno, no entiendo nada porque no he aprendido italiano. Y bueno, ese sentimiento ya lo he sentido también cuando llegué a Francia, bueno, no a Francia, a Suiza primero, que nadie podía hablar conmigo, nadie podía comunicar conmigo, era muy complicado porque era un chico y un niño pequeño, y bueno, era muy complicado. Afortunadamente yo no he tenido ningún tipo de rechazo, pero sí conozco a gente que lo han tenido. Y yo pienso que lo mejor que le puede pasar a una sociedad es tener una diversidad, y también creo que la diversidad siempre nos debería de unir en vez de separar. Y creo que actualmente nos está separando más que unir. Conozco el caso de una amiga mía que en primera de carrera la discriminaron por el simple hecho de ser musulmana y ni siquiera se acercaron a hablarle. Me entristece mucho saber eso cuando realmente lo que estaba diciendo antes, que la diversidad nos debería unir. Sí, una vez que estaba en el tren, ¿no?, de viaje por allí, y un señor mayor, bueno, sabía que nosotros éramos extranjeros y nos miraba mal y decía algo como que no le gustaba que fuéramos españoles, que estuviéramos ahí. Sí, siempre está como cuando llegas a este tipo de contextos, pues es un poco más común verte en una reunión donde todo el mundo pues habla francés, y hay veces en el que todo el mundo hay veces en las que todo el mundo se olvida de que hay una persona que no habla francés y se niegan se niegan un poco a hablar el idioma que tenemos todos en común, que era a lo mejor el inglés en ese momento. Entonces en ese momento sí que me siento desplazado. En mi caso no ha pasado, porque estando en esa parte de Estados Unidos, donde San Francisco, que es una ciudad muy liberal, es una ciudad donde se acepta a todo el mundo y se acoge la diversidad, pues nunca he sentido que mi opinión se ve desplazada. Además, se tiende más a escuchar a la gente que son de otros países, porque bueno, San Francisco está en el Silicon Valley las empresas abogan mucho por la diversidad, por mezclar a todo el mundo y ver qué idea loca sale ahí, y entonces no hubo ningún momento en el que yo por mi procedencia me sintiera desplazado, aunque sí que entiendo que hay otros muchos países que son más arraigados en su cultura y quieren protegerla, y de alguna forma pues tienen miedo a lo que es nuevo y a lo que llega de fuera. Sí, pero como digo siempre, que siendo una parte minoritaria. La tortilla de patatas. El sol, porque nos llovió muchísimo. Ahora hay cosas que he hecho de menos de Italia, así que... la comida. Lo que eché más de menos, aparte de la comida, por supuesto, yo creo que es la familia, ¿no? O sea, no creo que se pueda decir otra cosa distinta a eso. La familia, mis amigos y la ciudad también. Yo diría que el sol.
Cuando volví me di cuenta de todo lo que había echado de menos a mi familia, que allí no me daba cuenta. La comida de China. A mi madre. Y el clima, o sea, yo echaba de menos el sol, y no tanto el sol porque el sol salía, pero el calor. Allí yo vivía a temperatura de menos 9 grados, menos 10 grados, que eso para mí ha sido duro. Y la familia también se echa de menos. Mi familia. Sin duda mi familia, a mi novia, a mis amigos también, eso lo más. Después el sistema me gusta mucho más aquí, porque la gente más, con más calma, no es tan estresada como en Francia, y bueno, no, me extraño más la familia. Mi familia y mis amigos, la comida. Que vivía yo solo, por así decirlo, y que ya no tenía la ayuda de mis padres. La comida. La comida bastante. Y también, no sé, la verdad es que no eché mucho de menos España. Estamos bien. Pues además de la familia, bueno, los amigos, eso. Yo creo que al principio no nos dejaban hacer nada. Era una televisión muy pequeña, había poco trabajo, pero sí que había un momento muy importante del día que era el momento del telediario, que era en directo. Pero nunca nos dejaron hacer nada en el directo. Pues la verdad es que yo pensé que cuando iba a ir allí en las clases me iban a poner a lo mejor en un nivel inferior, o me iban a poner actividades adaptadas, o me iban a hacer, pero siguieron el mismo sistema de evaluación que siguen para todos los alumnos. De hecho fueron bastante más estrictos de lo que yo me pensaba, porque nos evaluaban pensando como si nosotros fuésemos nativos de allí. Ellos no tenían en cuenta en ningún momento la barrera del lenguaje, por ejemplo. Ellos simplemente evaluaban igual que nos evaluaban al otro compañero que estaba al lado. En Dinamarca suspendí, la única asignatura que suspendí en toda la carrera, la suspendí allí. Y no estaba para nada, nosotros en los exámenes éramos un número más, no sabían que éramos. Creo que no es más fácil, pero por idioma, mi idioma no está muy bien. Por eso es más difícil para mí. Así que en nuestro caso no era así, y la verdad que fue duro y me molestaba, y lo hablaba mucho con mis compañeros que eran de otros países que no fueran Holanda, porque claro, nosotros estábamos en un curso que era todo en inglés, entonces había estudiantes holandeses haciendo todo en inglés, pero cuando ellos iban a hablar con el profesor les hablaba en holandés y les resolvía la duda en holandés, y esa facilidad no la tenía. Algo que a mí sí me ha complicado un poco a nivel pues, de la universidad es nosotros redactamos muy diferente. La forma de hacer trabajos, la forma de trabajar en Latinoamérica es muy diferente a como se hace acá. Entonces eso sí, así digamos, lo que yo expreso con unas palabras puede ser lo mismo que se dice con otras acá, pero no se me entiende. Entonces tengo que de alguna manera como desmenuzar bien las palabras para que me puedan entender, y para que digamos en los trabajos la calificación no sea tan baja. Migrantes es más complicado porque tienes que aprender un idioma, tienes que aprender una cultura, tienes que además aprender la asignatura que has elegido. Muy complicado, muchas cosas para aprender, mucha información, y para alguien, sobre todo, yo no puedo me quejar, pero para alguien que sale de tanta violencia, de guerra y todo, creo que es complicado. A la universidad mis profesores me han tratado como un estudiante español, pero mis compañeras de la facultad me han ayudado muchísimo porque saben que tengo dificultad para escribir. A mí me da muchísimas más facilidades que a los estudiantes de allí. Bueno, yo sí he tenido amigos que sí lo han tenido más fácil por ser Erasmus, pero yo personalmente la verdad es que no noté que me pusieran las cosas más fáciles. Yo noté el mismo nivel para todo el mundo. También creo que tampoco se me tienen que dar muchas facilidades más porque somos todos estudiantes, pero hombre, para mí es un poco más complicado al estar en las clases en otro idioma y eso. Sí, yo lo tenía bastante claro desde que empecé la carrera que me quería ir a estudiar fuera, pero también es verdad que creo que el entorno ayuda mucho en eso, que yo tengo muchos amigos que se han ido de Erasmus y mi familia también lo apoyaba, y también ellos tenían muy claro que yo me tenía que ir, que yo me quería ir. Entonces como que al final yo creo que todo eso te empuja también un poco. No sé, como que desde pequeña llevaba diciendo yo me quiero ir de Erasmus,
y nada, y mis amigos que para adelante, que donde yo fuera ellos iban a ir a verme y mis padres iban, que en todo lo que pudieran iban a apoyar. Sí que fue decisión mía porque era algo que tenía muchísimas ganas de hacer y yo quería la universidad tener esa experiencia de irme fuera y la verdad que sí que me apoyó todo el mundo. En el proceso estuve 2 años, en el primero pues por cuestiones económicas, en ese momento no pude viajar y ya este año, el año pasado, pues organicé todo minuciosamente para poder venir. Sí, mi familia me apoyaba y de mis amigos, los que conocían la situación, me apoyaban. Bueno, no fue una decisión propia porque yo era obligado para validar el grado, tenía que viajar, tenía que hacer un Erasmus. ¿No? Fue mi decisión, mi familia fue muy feliz. Sí, la verdad que quería experimentar alguna otra experiencia más. Y de hecho me gustó tanto que volvería a repetir, intentaré repetir el año que viene pero dentro de España, haciendo la SICUE. Sí, yo tenía muchas ganas de ir siempre, me había gustado irme de Erasmus y cuando me lo dieron me puse muy contenta. Y estábamos todos de acuerdo y mi familia pues me impulsó porque creían que iba a ser una experiencia positiva. Fue decisión del contexto de aquí, desde España en el año 2007 y bueno, pues fue un poco por obligación, también por decisión familiar y bueno, pues yo simplemente seguí lo que decían mis padres. Nos intentaron estafar pero es una empresa que por lo visto se mueve por todo el mundo, porque a mi hermana aquí en Sevilla también la intentaron estafar igual. Y con una empresa tipo que te alquilan un piso, sí, pero te cuentan que no viven ahí, que una empresa te va a dar las llaves, pero tienes que pagar por adelantado no sé cuánto, un piso estupendo, maravilloso, lo tenía todo y resulta que era todo mentira. Pero sí remarcaría que me di cuenta de que allí, eso no lo repetían mucho, es muy normal que ellos recibiesen gente de Erasmus, pero de allí no había mucha gente que saliese de Erasmus. Y yo creo que en muchos países pasa, que aquí en España el Erasmus está como muy bien visto y está muy generalizado, pero en otros países no. Pues no sé, me hubiese gustado poder volver en más ocasiones a lo mejor, ¿no? Y lo que pasa es que no es fácil, obviamente. Cuesta mucho dinero coger un avión de ida y vuelta. En Sevilla no tiene la comida no tiene mucho restaurante de China, ya tiene, pero no está muy bien. Creo que negativo es de estar lejos de su familia. Pues que las clases fuesen de un idioma que lo puedes entender en general, pero no todo, no entiendes todo, por así decirlo. O sea, pues que me hubiera gustado a lo mejor relacionarme un poco más con los belgas, porque no sé, creo que me hubiera ayudado incluso más con el idioma. Y hay veces que digo, pues me pasé todo el Erasmus con mis amigos españoles, pero no sé. La gente era muy amable. La ciudad era preciosa, bueno, toda Italia era precioso. Viajar era lo más barato que puedas imaginar. Experimentar una vida distinta, el idioma, por supuesto, que siempre hay margen de mejora y conocer gente nueva y distintas maneras de mirar la vida. El choque de culturas, el aprender de otra gente, eso es otra forma de ver la vida, otra forma de entenderlo, otra forma de comportarse. Realmente creo que es algo que ayuda a abrir la mente. Cuando estoy en España, yo puedo ver la opinión muchísimo en internet. Yo creo que es más neutral. Aspecto positivo en las amistades que he hecho, que he conocido a muchísima gente que yo sé que se quedan para ir para toda la vida, los países que he conocido, porque gracias a estar en Holanda, que es más céntrico en Europa, he podido viajar a otros países de Europa y he conocido mucha más cultura. Y todo lo que he aprendido allí, ya no temas universitarios, sino de la vida, de aprender a manejarme yo sola, de aprender a orientarme en una ciudad que no conocía de nada, a aprender a manejarme con la bici muchísimo, y todas esas cosas me las llevo para mí. Positivo la gente, digamos, en el máster, algo positivo los compañeros. Algo que con varios compañeros extranjeros hemos hablado es que, digamos, se rescata el grupo con el que estamos. Son muy dados, muy queridos, muy de
de acogerlo a uno, de si hay algún inconveniente o algo, apoyarlo, que si uno les dice, muchachos, tengo este inconveniente o necesito tal cosa, alguien a uno siempre le va a responder. Entonces es algo muy, muy positivo, la forma en como aquí son en general. Ahora puedo vivir en un otro país, no es imposible. Aprender un idioma es difícil, pero despacio se puede. Pues que conoce a gente nueva, vive una experiencia nueva y eso, y aprende muchas cosas. Pues positivo, creo que casi todo. Me encantó, me gustó mucho poder viajar por allí porque como estaba más o menos en el centro de Europa, pues podía viajar bastante y viajar en el mismo país tampoco era complicado, entonces viajar me encantó. Pues lo mucho que aprendes de otras culturas, el hecho de ir por ejemplo a un restaurante de otro país y saber qué pedir porque un amigo tuyo te ha enseñado a comer ahí o porque has tenido la oportunidad de probar esa comida, el hecho de reunirte con amigos de todo el mundo, de poder salir a otro país, poder ya hacer una llamada y decir, pues voy a estar aquí y que tus amigos de ese sitio te inviten a quedarte en la casa de ellos y que después también te hagan un tour enseñándote sus costumbres, eso me gusta mucho y siento que es un valor que hace mucha falta ahora en el mundo por el tema de la globalización y cómo se está aumentando las conexiones entre distintos países del mundo. La experiencia no fue una experiencia Erasmus como tal, porque fue muy poquito tiempo, pero yo estuve muy a gusto. Yo no me quería volver, de hecho, así que... Se superaron mis expectativas. Yo me esperaba una cosa y me encontré que realmente no me costó tanto adaptarme. Yo creo que ha sido la mejor experiencia que he podido tener. El hecho de haber decidido venir a estudiar, independiente que esté sola, con las dificultades que tenga, es la mejor experiencia que he podido tener en la vida. La otra expectativa era de aprender español y hablarlo correctamente. Bueno, creo que todavía estoy un poco lejos de ese objetivo, pero voy trabajando para mejorar. Tantísimo. Tengo mi mejor amiga, cada vez que le cuento alguna anécdota le digo, porque cuando yo estaba en Italia, porque no sé qué de Italia, y siempre me dice, ¿pero qué pasa? ¿Que no tuviste vida antes de Italia? ¿Siempre me cuentas algo de ahí? Yo creo que sí, que a todo el mundo enriquece ese tipo de experiencia, ya no solo por el hecho de vivir solo, sino también vivir en otro país, conocer otra cultura, y aunque tú pienses que esa cultura puede ser bastante parecida, porque la de Inglaterra tampoco es que sea súper diferente, está dentro de Europa, quieras o no, yo creo que aprendes siempre algo y hay muchas cosas que se te han quedado. Yo creo que es muy importante el conocer a gente de lugares muy dispersos para una cosa que realmente tenemos interiorizado, que es el racismo, por ejemplo, y sí que es cierto que hay muchos tabúes o ideas preconcebidas que, aunque no nos consideremos racistas, tenemos ya de por sí, y el conocer a gente de otras culturas te ayuda a derribarlos o quizá entender esos comportamientos, y no sé, creo que es algo que ayuda bastante a crecer. Realmente aquello de que el racismo se cura viajando no es, digamos que es una verdad a medias. El racismo se cura cuando, no sé, uno se abre a realmente a conocer otras culturas y entenderlo. Todo. O sea, yo cuando volví sentía que había cambiado tanto, o sea, no mi forma de ser, pero como que mi mente había hecho así, se había ensanchado y veía cosas que antes no veía, quería hacer cosas que antes no quería hacer o como más expectativas de futuro, más abierta con la gente extranjera, volví y me gustaba hablar inglés y aparte por la gente. Cuando veo a alguien aquí que veo que viene de fuera, me intereso por ellos, me acerco, les pregunto porque sé lo que es estar fuera y que a lo mejor te digan grupo de trabajo de 4 y no conoces a nadie. Entonces me gusta interesarme por cómo están ellos, si tienen un grupo. Al final la experiencia te ayuda muchísimo, te aporta un montón, creces como persona, que suenan cosas un cliché, pero es la verdad. Y yo aprendí muchísimo y si me volvieran a decir si quiero hacer Erasmus, la volvería a hacer. Mucho, decirle a la tierra me ha cambiado, porque digamos, aquí, algo que digamos una amiga en Colombia me decía es que ahora soy más afectuosa, digamos, sí, uno ya es afectuoso, pero con la gente más cercana.
En cambio aquí como todos son tan dados, ya uno empieza como a tener esa forma de expresarse. El simple hecho de que convivan varias religiones en una ciudad como es Ceuta y Melilla, que son las únicas dos ciudades del mundo donde están bien integradas varias culturas, nos enriquece como personas, ¿no? A la hora de viajar, a la hora de conocer el mundo, tú dices, pues mira, esto es algo que nosotros tenemos en común, no sé, yo creo que nos aporta mucho. No discriminar a la gente. Vivir con varias culturas yo creo que te hace el no discriminar, el no ver mal en plan a un negro. Sí, ha cambiado mi forma de ser, ya soy un poco más abierto. Sí me noto más madura y más responsable, ya no sé, ya valoro más, por ejemplo, todo el trabajo de una casa. Sí, me ha hecho una persona más tolerante, me ha hecho una persona más empática y yo creo que me ha convertido en alguien muy rico culturalmente que puede tener muchos tipos de conversación sin importar la cultura con la que se me presente, ¿sabes? La madre de mi compañera de intercambio me dijo, pues yo también te quiero dar algo personal, y me dio este collar. Realmente cuando me lo dio no pensé en lo importante que iba a ser para mí, pero es algo que llevo todos los días conmigo, así que sí que fue bastante importante, la verdad. Nosotros solo podemos ver fútbol en madrugada porque el tiempo es diferente. En China nosotros solo podemos levantamos muy pronto para ver fútbol. Un día que llovía muchísimo y me caí en medio de la carretera y vinieron a ayudarme y fue muy bonito porque llovía, el suelo resbalaba, yo me caí de la bici, iba con una amiga y por eso nos caímos en medio de la carretera y vinieron enseguida personas a ayudarnos preguntando cómo estábamos, nos levantaron, nos colocaron la bici, yo mirando mi portátil. Claro, yo en ese momento no me salía ni a hablar en inglés porque estaba súper preocupada porque me acaba de caer en el suelo, y súper servicial en ese sentido, que se pararon con nosotros, nos levantaron, ¿cómo estáis? Se quedaron un ratito, ¿a dónde vais? ¿Necesitáis algo? Con las palabras, digamos, como en el grupo de amigos que yo tengo de Colombia, ellos utilizan mucho palabras de acá. Entonces, digamos, al hablar es muy chistoso porque hay cosas que no les entiendo. De algo que nos pasó a mis amigos y a mí es que estábamos un domingo a las 3 de la tarde haciendo una barbacoa en el patio de la casa de uno de mis amigos y teníamos música puesta. Ellos son latinos y tenían salsa puesta. Y el vecino del lado de la casa de ellos empezó a gritar y a decir que bajáramos la música, que quitáramos esa música y que si queríamos escuchar eso que nos fuéramos a La Misión, que es un barrio mexicano que hay en San Francisco. Y fue como un gesto insultante, no fue como que molestaba el tono de la música, sino que molestaba la procedencia de la música. No sé, yo creo que principalmente concienciar un poco más, que se hable mucho más de eso, porque yo siempre he pensado que en los medios se habla de forma muy peyorativa de todo ese tema. Y yo creo que si se le diese un poco una vuelta de tuercas y se intentase enfocar de otra manera, las cosas cambiarían. No hacer lo que se hace en la actualidad, que es intentar esconder todo el polvo debajo de la alfombra. Es un problema que yo creo que cualquier ser humano debería tocarle la fibra, porque al fin y al cabo son niños. De acoger personas, de abrir sus fronteras. Sí que es verdad que hay que hacerlo hasta un cierto punto, pero en el momento en el que no puedes acogerlo dentro de tu país, el darle unas condiciones de vida dignas e intentar asegurar su realización de la vida y que no se pierdan generaciones y que no acabe, gente malviviendo o directamente llegando a morir porque no tiene las necesidades mínimas. Que yo creo que la clave está en ponerse en el lugar del otro y a lo mejor ya en esa situación, no tanto en el lugar del otro como piensa que fueran tus hijos, tus nietos, tus sobrinos y piensa qué querrías para ellos. Es una pregunta muy intensa. Yo creo que hay que tenerlo mucho en cuenta y creo que no hay que tratarlos de manera diferente a como nos tratan a nosotros cuando vamos fuera. Creo que hay que volcarse en escuchar las necesidades que tienen y en tratarlos de manera igual a cualquier otro niño. Que es complicado, que el gobierno es un deber de aprender a esos niños o chicos y chicas a aprender el idioma, a ayudarlos para se adaptar a la sociedad. Que las autoridades deben tener en cuenta
al fin y al cabo somos dos personas, que no importa la nacionalidad. Y al final acabas trayendo más gente de otros sitios, aceptándolos en tu país y dándoles esa educación, esas herramientas que cualquier persona puede necesitar para progresar. Se puede crear ahí un valor añadido muy bueno. De trasladar aquí, porque hay mafia ahí, nosotros conocemos cómo se funciona ahí, porque hemos pasado por el mismo camino, ¿no? Hemos venido aquí legalmente, pero hemos visto todo y sabemos todo. Hay mafia, entonces el primero hay que luchar para parar esa mafia. ¿Cómo? Eso es el trabajo de los dos gobiernos. Entonces la migración se da porque las condiciones donde se encuentran no son buenas, porque la violencia los ha hecho desplazar, porque la economía los ha hecho desplazar. Entonces también habría que mirar como el porqué de esa migración.